Buen día muchachos, hoy día vamos a hablar de la glicólisis, oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs. Esto es el contenido del tema de hoy, la glicólisis, que básicamente se refiere a la degradación de la glucosa para obtener piruvato, y vamos a describir las reacciones, la regulación y el balance calórico. Luego también vamos a ver la oxidación del piruvato y cuyo objetivo es formar a partir de piruvato acetilcoenzima A. Vamos a ver en la oxidación del piruvato las generalidades, su clasificación y finalmente el ciclo de Krebs, el cual a partir de la acetilcoenzima A, cuando ingresa al ciclo de Krebs, se va a obtener la mayor cantidad de energía posible en una célula. O sea, mejor dicho, vamos a ver la regulación, el balance calórico y las vitaminas que intervienen. En primer lugar, empecemos definiendo qué son los carbohidratos. Los carbohidratos son macromoléculas, al igual que las proteínas, al igual que los lípidos y al igual que los ácidos nucleicos. Principalmente cumplen dos funciones. Una función estructural, sobre todo en los insectos, los cuales no tienen un esqueleto, y la quitina puede funcionar como un citoesqueleto. Y la función metabólica, que básicamente es la de obtener energía, en este caso la glicólisis, es decir, degradación de la glucosa. Entonces vamos a decir que tanto la célula vegetal como la célula animal pueden realizar la función metabólica para obtener energía. Y esto lo van a hacer a través de tanto de la degradación como la síntesis de los carbohidratos. Al formar o degradar carbohidratos, lo que va a ocurrir es que va a haber ruptura de enlaces. Por lo tanto, en esa ruptura de enlaces va a haber liberación de energía, es decir, va a haber un intercambio de energía. Los carbohidratos se encuentran en la naturaleza, pero por lo general no los encontramos de manera aislada, sino de manera combinada. Y la molécula fundamental que va a conformar los carbohidratos es la glucosa, que es considerado un monosacárido. Pero por lo general en la naturaleza lo vamos a encontrar agrupadas, y cuando varias moléculas de glucosa están unidas, o más de 12 moléculas están unidas, podemos decir que se consideran polisacáridos. Si se encuentran más de 3 moléculas unidas pero menor de 12, la consideramos como oligosacáridos. Si se encuentran 2 moléculas unidas, disacáridos. Y si se encuentra una de manera individual, se le considera como monosacárido. Este monosacárido, de acuerdo a su estructura química, va a ser clasificada en dos tipos, en aldosa o en cetosa, dependiendo del grupo funcional que presente. Las aldosas van a tener el grupo funcional aldehído y las cetosas van a tener el grupo funcional carboxilo. Las aldosas, como les dije, su característica es que tiene el grupo funcional aldehído, y dependiendo de la cantidad de carbonos que presentan, estas van a ser clasificadas como aldotriosas si tiene 3 carbonos, aldotetrosas si tiene 4, aldopentosas si tiene 5 y aldohexosas si tiene 6. Lo importante es recordar las aldohexosas más importantes, como son la glucosa y como son la galactosa. Entonces, generalmente lo que nos van a preguntar es cuántos carbonos tiene la glucosa y cuántos carbonos tiene la galactosa. Lo que tendrán que responder es que tanto la glucosa como la galactosa presentan 6 carbonos y tienen un grupo funcional aldehído, por lo tanto es considerado una aldosa, específicamente una aldohexosa. Luego tenemos otro tipo de monosacáridos que tiene grupo funcional cetónico, por lo tanto es considerado cetosa, y dependiendo del número de carbonos también va a ser clasificado como cetotriosa si tiene 3 carbonos, cetotetrosa si tiene 4 carbonos, cetopentosa 5 carbonos y cetohexosa 6 carbonos. En este caso vamos a resaltar una cetohexosa importante, que es la fructosa.
De igual forma, les pueden preguntar cuántos carbonos tiene la fructosa y ustedes van a responder que tiene 6 carbonos. Ahora veamos qué es la glicólisis. La glicólisis, o también llamado glucólisis, es un proceso en el cual, como su nombre lo dice, glico, carbohidrato, y lisis, ruptura. Entonces va a haber una ruptura de la glucosa para obtener energía. Debemos recordar que esta glicólisis ocurre en la célula, pero específicamente en el citoplasma de la célula, en el cual se va a romper la glucosa. El objetivo de la glicólisis es obtener energía y también un producto final, que es el piruvato, el cual luego va a entrar a la mitocondria y se va a convertir en acetilcoenzima A para ingresar al ciclo de Krebs y obtener energía. Pero ¿cómo es que llegan estos carbohidratos a las células? Bueno, tienen que haber un aporte calórico que está en la dieta, el cual al consumirlos se va a digerir en el estómago y luego en los intestinos, va a ser absorbido y va a pasar al torrente sanguíneo para luego la glucosa ser distribuida a todas las partes de nuestro organismo, específicamente al hígado y al músculo. Por cuestiones didácticas nos vamos a referir sobre todo al hígado, donde se produce principalmente la glicólisis y porque presenta la mayor cantidad de enzimas para realizarlo. Entonces, tenemos la glucosa y lo que quiero recalcarles es que la glicólisis siempre se va a realizar en el citoplasma de las células, en este caso una célula hepática. Y la glicólisis es un proceso complejo que consta de 10 pasos, cuyo objetivo final es obtener energía y dos productos, que son el piruvato. La glucosa posee 6 carbonos y el piruvato posee 3 carbonos. Por lo tanto, por cada molécula de glucosa que se catalice, vamos a obtener 2 moléculas de piruvato, cada una de 3 carbonos. ¿Y por qué hay esta división en 2 moléculas de 3 carbonos? Porque al romper enlaces, el organismo obtiene energía. Recuerden, como les dije en un inicio, que la forma de almacenar energía para usarla posteriormente es a través de un enlace, sobre todo el enlace covalente. Y el enlace covalente, cuando es roto, va a liberar energía para realizar las diversas funciones celulares. Entonces, empecemos con el paso 1 de la glicólisis. Imaginemos que estamos en una célula hepática. Ya hemos consumido la glucosa, llega a la sangre y la glucosa ingresa al interior de la célula hepática. Así como la glucosa ha ingresado, se puede salir. Por lo tanto, el organismo asegura la glucosa agregándole un fosfato a través de una enzima, la hexoquinasa si se está en el músculo o la glucoquinasa si se está en el hígado, como en este caso. Para poder agregarle un fosfato a la glucosa, esta se debe obtener de otra molécula, en este caso el ATP. Y recuerden que el ATP es la molécula fundamental que da energía. Por lo tanto, en esta reacción estamos gastando energía. Y si hacemos un conteo de cuánta energía estamos gastando, podríamos decir que estamos consumiendo un ATP. Continuando con la reacción de la glicólisis en el paso 2, tenemos que la glucosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato por acción de una enzima, una fosfohexosa isomerasa. Como les había mencionado, las isomerasas lo que van a hacer es transferir un grupo funcional de una posición de una molécula a la otra posición de la misma molécula. Entonces la glucosa, que es una aldohexosa, va a pasar a ser una cetohexosa. En el paso 3 tenemos que la fructosa 6-fosfato se va a convertir
en fructosa 1,6-bifosfato por acción de una enzima, la fosfofructoquinasa 1. En esta reacción también se le está agregando una molécula de fosfato, por lo tanto se va a gastar un ATP que está libre en el citoplasma para entregarle el fosfato y convertir en una fructosa 1,6-bifosfato. Entonces podemos decir que nuevamente estamos gastando energía. Entonces si hacemos el conteo, estamos consumiendo un ATP más. Hasta aquí tenemos la fase de inversión de energía de la glicólisis, en la cual se gasta energía para posteriormente recuperar y ganar mayor cantidad de energía. Luego llegamos al paso 4, que es muy importante, en el cual la fructosa 1,6-bifosfato se va a dividir en dos moléculas, una llamada gliceraldehído 3-fosfato y la otra dihidroxiacetona fosfato. La fructosa 1,6-bifosfato, como recuerdan, tiene 6 carbonos y se va a dividir en dos moléculas que cada una tiene 3 carbonos. Esta reacción va a ser catalizada por la aldosa. Ahora, en este punto es muy importante porque si la glicólisis sigue, o mejor dicho, si esta vía metabólica continúa en la secuencia del gliceraldehído 3-fosfato, se va a continuar con la glicólisis. Sin embargo, si la glicólisis se va hacia el lado de dihidroxiacetona fosfato, se va a ir hacia la síntesis de triglicéridos. Por lo tanto, esta dihidroxiacetona fosfato debe convertirse en gliceraldehído 3-fosfato para poder obtener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y esto va a ser catalizado por una enzima que se llama la fosfotriosa isomerasa. Entonces, en síntesis, la fructosa 1,6-bifosfato se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos y dihidroxiacetona fosfato de 3 carbonos. La única forma de continuar la vía metabólica de la glicólisis es seguir así con el gliceraldehído 3-fosfato hacia adelante. Pero como en este caso no queremos formar triglicéridos, la dihidroxiacetona fosfato se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, de ahora en adelante, las reacciones van a ser duplicadas. Una vez que tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, esta va a ser convertida en 1,3-bifosfoglicerato y esta reacción va a ser catalizada por un gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Siempre que vean el nombre deshidrogenasa significa que se le va a quitar un hidrógeno a la reacción. Por lo tanto, esta va a ser tomada por otra molécula, o mejor dicho, por una coenzima. En este caso, el NAT oxidado se va a reducir y va a formar el NADH. Lo importante es recordar que el NAD tiene la potencialidad de formar moléculas de ATP cuando ésta ingresa a la mitocondria y específicamente a la cadena respiratoria en donde va a formar ATP. ¿Cuántos ATPs va a formar? El NADH va a formar 3 ATPs. Por lo tanto, hacemos el conteo. Estamos ganando 3 ATPs. Entonces podríamos decir que ya nos encontramos en la fase de obtención de energía. Luego, la 1,3-bifosfoglicerato formado previamente, ahora se va a convertir en 3-fosfoglicerato por acción de una enzima, fosfoglicerato quinasa. En este caso, lo que observamos es que va a haber una pérdida de un fosfato. Y ese fosfato que se libera va a ser tomado por un ADP que se encuentra en el citoplasma para formar ATP. Es decir, vamos a formar una molécula energética. Mejor dicho, vamos a ganar un ATP para el conteo final. Entonces, cada vez que se forme un ATP a partir de un cofactor, como es el ADP, vamos a llamarlo a este proceso como fosforilación a nivel del sustrato. Continuando con la glicólisis, tenemos
que el 3-fosfoglicerato se va a convertir en 2-fosfoglicerato. Es decir, solo va a haber un cambio de posición del fosfato. Y esto va a ser catalizado por una enzima llamada fosfoglicerato mutasa. Continuando, tenemos que el 2-fosfoglicerato se va a convertir en fosfoenolpiruvato. Esta reacción es catalizada por una enolasa, el cual tiene como cofactores al magnesio y al manganeso. En esta reacción, esta enzima deshidrata el 2-fosfoglicerato y convierte en fosfoenolpiruvato. Ya en el paso 9 de la reacción de la glicólisis, tenemos que el fosfoenolpiruvato va a ser convertido en enolpiruvato por una enzima llamada piruvato quinasa. Esta piruvato quinasa también va a liberar un fosfato, el cual va a ser tomado por el ADP para formar ATP. Entonces, haciendo el conteo, decimos que ganamos nuevamente un ATP para el conteo final. Y les había comentado que cada vez que se forme un ATP cuando una enzima cataliza la reacción, se llama a este proceso fosforilación a nivel del sustrato. Entonces, tenemos el fosfoenolpiruvato, que habíamos dicho que se convertía en enolpiruvato por la acción de la piruvato quinasa, y en este proceso se formaba un ATP. Sin embargo, el enolpiruvato no es el proceso final de la glicólisis, sino que ésta de manera espontánea debe ser convertido en cetopiruvato, o mejor dicho, piruvato, que es el resultado final de la glicólisis. Ahora, una vez que hemos obtenido piruvato como resultado final de la glicólisis, o mejor dicho, una vez que hemos obtenido dos piruvatos, cada uno de 3 carbonos, como resultado del catabolismo o de la glicólisis de una molécula de glucosa, este piruvato tiene dos opciones, dependiendo del entorno en que se encuentre. Si se encuentra en un entorno aeróbico, es decir, con abundante oxígeno, este piruvato puede formar parte o puede contribuir al ciclo de Krebs. Sin embargo, si el piruvato se encuentra en un medio con poco oxígeno, lo que va a pasar es que este piruvato va a ser nuevamente reutilizado en el mismo citoplasma para obtener energía, ya que el piruvato se va a convertir en lactato por acción de una enzima, la lactato deshidrogenasa, en la cual el NADH previamente formado en la glicólisis se va a volver a utilizar y vamos a obtener un NAD oxidado. Se dice que este es un mecanismo de emergencia para obtener energía en ciertas circunstancias en las cuales no hay oxígeno. Básicamente, la glicólisis anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno, ocurre sobre todo en los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos carecen de mitocondrias, ya que como están tan especializados en transportar oxígeno, no van a gastar ninguna molécula de oxígeno. Simplemente la única forma de que obtengan energía es a través de la glicólisis anaeróbica. Otro ejemplo en el cual puede ocurrir este fenómeno de glicólisis anaeróbica es en las situaciones de fatiga muscular. Cuando hay mucha sobrecarga de trabajo, el músculo, a pesar de tener gran cantidad de mitocondrias, no va a poder catabolizar todo el piruvato. Entonces, parte del piruvato se va a degradar o se va a catalizar hacia lactato, en una forma de tratar de obtener energía de forma inmediata. Ahora tenemos la regulación de la glicólisis, que básicamente se trata de entender cuáles son los pasos determinantes para degradar la glucosa hacia piruvato. Aquí tenemos toda la vía glicolítica, ¿no? En la cual la glucosa, a través de varios pasos, va a formar el piruvato. Sin embargo, hay ciertas circunstancias en que el piruvato va a necesitar ser transformada hacia glucosa. Entonces, ese proceso inverso
en la cual se forma glucosa a partir de piruvato se llama gluconeogénesis, es decir, formar glucosa a partir de otras moléculas. Entonces, la vía puede darse de manera inversa sin ningún problema, pero las enzimas que no pueden darse de forma inversa son las que están de color negro, como la hexoquinasa y la glucoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. ¿Y por qué se da esto? Porque en estas enzimas ha ocurrido un proceso de formación o gasto de ATP. Por lo tanto, la única forma de bypassar estas enzimas es por vías alternas, que lo vamos a ver en las próximas clases. Ahora hagamos el balance calórico. Significa calcular cuánta energía se ha invertido y cuánta energía se va a obtener a partir de las moléculas intermediarias que han resultado en la vía glicolítica. Entonces tenemos aquí toda la vía glicolítica. Está representado de color verde los momentos en los que se ha invertido energía, es decir, en las que se ha gastado ATP. Por otro lado, tenemos representado de color rojo las enzimas que han producido energía, ya sea de forma directa, en forma de ATP, o de forma indirecta, formando moléculas precursoras de ATP, como es el NAD. Entonces, si hacemos el conteo, podemos ver que en la primera fase, en la fase de inversión de energía, hemos gastado 2 ATPs. Y en la segunda fase, que es en la fase de obtención de energía, hemos ganado un NAD y 2 ATPs. Sin embargo, en este proceso dijimos que la glucosa en un momento, o mejor dicho, la fructosa 1,6-bifosfato, que tenía 6 carbonos, se dividía en 2 moléculas de 3 carbonos. Entonces, a partir de este momento, decíamos que todas las reacciones se duplicaban, es decir, ocurrían simultáneamente. Entonces, no solo tendríamos un NAD y 2 ATPs, sino que obtendríamos 2 NADs y 2 ATPs, porque esta segunda parte se ha dado simultánea con otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, este cuadro resume el balance calórico de la glicólisis. Habíamos dicho que teníamos enzimas que generaban energía a través de NAD, específicamente el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En cada reacción de esta enzima formaba un NAD, pero como se da de forma paralela esta segunda fase de la glicólisis, obtenemos 2 NADs. Luego tenemos el fosfoglicerato quinasa y la piruvato quinasa, en la cual ocurría una fosforilación a nivel del sustrato, es decir, se formaba un ATP de manera directa. Y luego aquí tenemos la primera fase de la glicólisis, en la cual había consumo de ATP por las reacciones de la hexoquinasa y la fosfofructoquinasa. Entonces, aquí obtenemos 2 NADs, aquí un ATP y un ATP. Si lo multiplicamos, la relación del NAD con el número de ATP es el siguiente. Habíamos dicho que teníamos 2 NADs, por lo tanto, si cada NAD equivale a 3 ATPs, tenemos 6 ATPs por mol de glucosa producto de esta enzima. Luego, se da una fosforilación a nivel del sustrato, pero como se da de manera simultánea, decimos que obtenemos 2 ATPs por acción de la fosfoglicerato quinasa y luego tenemos 2 ATPs por la piruvato quinasa. En la primera fase de la glicólisis gastábamos energía, entonces vamos a gastar 2 ATPs. Al hacer la suma final, vamos a ver que el balance calórico total de la glicólisis es obtener 8 ATPs. Luego tenemos la oxidación del piruvato, que significa quitarle un carbono al piruvato para formar una molécula llamada acetilcoenzima A.
Ese es el objetivo de la oxidación del piruvato. Entonces tenemos que nuestro piruvato previamente formado, si se encuentra en un medio aeróbico, va a ser capaz de contribuir al ciclo de Krebs, pero no va a contribuir de manera directa, sino que ésta se debe convertir en acetilcoenzima A. Entonces el piruvato que ha sido producido por la glicólisis y que se encuentra en el citoplasma debe ingresar al interior de la mitocondria. Estas líneas negras representan la matriz mitocondrial interna. Y solo represento la matriz mitocondrial interna debido a que la matriz mitocondrial externa es muy permeable y por lo tanto no impide el ingreso de piruvato hacia la mitocondria. Sin embargo, la membrana mitocondrial interna es altamente selectiva. Por lo tanto, la única forma que tiene el piruvato para ingresar a la matriz mitocondrial es que el piruvato se una a otra molécula y ingrese por un simporte de piruvato. Y esta molécula que va a acompañar necesariamente al piruvato para que ingrese a la matriz mitocondrial es el hidrógeno. Una vez que entra el piruvato a la matriz mitocondrial, existe un complejo piruvato deshidrogenasa, es decir, una superenzima que va a estar pendiente del piruvato. Entonces, ni bien este piruvato se encuentre en la matriz mitocondrial, lo va a degradar y va a formar acetilcoenzima A, el cual va a ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, veamos cómo está conformado o cuáles son los componentes del complejo piruvato deshidrogenasa. Esta es una reacción muy compleja, pero para tratar de sintetizar, dijimos que el complejo piruvato deshidrogenasa es una superenzima, algo así como un perro de 3 cabezas. La primera cabeza lo podemos representar con el color amarillo, que sería la enzima que tendría un sitio activo, ¿no?, llamado piruvato deshidrogenasa. La segunda cabeza podríamos considerar la enzima que está representada de color celeste, que es la dihidrolipoil transacetilasa. Y la tercera enzima, o la tercera cabeza, que está representada en este caso de color rojo, se llama la enzima dihidrolipoil deshidrogenasa. Entonces, lo que tenemos que aprender aquí es cómo el piruvato, conforme es tomado por estas enzimas, va a liberar en algún momento acetilcoenzima A. Entonces veamos, el piruvato, que tiene 6 carbonos, cuando es tomada por la primera enzima de color amarillo, lo que va a hacer básicamente es liberar una molécula de CO2. Luego, el piruvato, que ahora está en forma de TDP y de hidroxietil TDP, va a ser tomado inmediatamente por la segunda cabeza o la segunda enzima llamado dihidrolipoil transacetilasa, el cual va a agregar a la reacción una coenzima A y conforme va catalizando la reacción, en algún momento va a liberar acetilcoenzima A. Y finalmente, la tercera enzima va a tratar de recuperar los componentes o las vitaminas que han sido utilizadas en esta reacción. Por lo tanto, la tercera enzima, representada de color rojo, va a tomar la dihidrolipoamida y lo va a reciclar en dihidroxietil nuevamente para que vuelva a ser catalizada por la enzima 1. En este proceso de regeneración de cofactores y de vitaminas se va a formar un FAT-H reducido, el cual por la misma enzima va a transferir sus hidrógenos hacia el NAD, obteniendo un NADH reducido. En síntesis, podríamos decir que la enzima de color amarillo, que es decir, la piruvato deshidrogenasa, básicamente va a liberar un CO2. La segunda enzima, la dihidrolipoil transacetilasa, va a liberar una acetilcoenzima A, y la tercera enzima, representada de color rojo, va a liberar un NADH. Por lo general, lo que preguntan es ¿qué es lo que libera cada enzima? Y ustedes van a responder de acuerdo a lo que le pregunten, ¿no?
sobre todo la piruvato deshidrogenasa que libera CO2 y cuál de las enzimas libera acetilcoenzima A. Eso es lo que preguntan. Luego, si hacemos un balance general en una fórmula resumiendo toda esta oxidación del piruvato por el complejo piruvato deshidrogenasa, veamos que al inicio de la reacción había un piruvato, un NAT oxidado y una coenzima A. Luego de que es tomada por este complejo piruvato deshidrogenasa, vamos a obtener como productos acetilcoenzima A, NADH y CO2. Ahora que ya se ha conseguido la acetilcoenzima A, producto de la acción de la piruvato deshidrogenasa, esta ya puede entrar al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es importante porque va a obtener la mayor cantidad de energía posible que puede obtener una célula. Además, la acetilcoenzima A también en bioquímica es un eje central para la obtención de energía, ya que muchas vías como la degradación de los lípidos a través de la beta-oxidación o la misma degradación de la glucosa a través de la glicólisis tienen como punto en común la acetilcoenzima A. Entonces veamos, en la matriz mitocondrial se encuentra de forma libre una molécula de 4 carbonos que es el oxalacetato. Entonces, el oxalacetato se va a convertir en citrato cuando la piruvato deshidrogenasa forma una acetilcoenzima A. Entonces, la acetilcoenzima A de 2 carbonos, al unirse con el oxalacetato de 4 carbonos, por la acción de la citrato sintetasa, vamos a obtener un citrato de 6 carbonos. En esta reacción se libera nuevamente la coenzima A y se queda de forma libre, el cual va a volver a la matriz mitocondrial y va a estar hábil para ser tomada por la piruvato deshidrogenasa cuando se requiera sintetizar nuevamente acetilcoenzima A. Luego, la reacción continúa en la cual el citrato de 6 carbonos se va a convertir en cis-aconitato en un primer momento y luego en isocitrato. Esta reacción es llevada a cabo por una enzima llamada la aconitasa, que en un primer momento deshidrata el citrato y luego la rehidrata formando el isocitrato. Luego, el isocitrato, formado previamente por acción de una enzima isocitrato deshidrogenasa, va a liberar un hidrógeno que va a ser tomado inmediatamente por un NAD, obteniendo un NAD reducido, un NADH, el cual dijimos que tenía la cualidad de que cuando llegue a la cadena respiratoria va a formar 3 ATPs. En el proceso de catálisis de esta isocitrato deshidrogenasa va a formar un compuesto intermediario que es la oxalato succinato, que también tiene 6 carbonos, y cuando se le agregan los cofactores como magnesio y manganeso, va a liberar un CO2 para formar finalmente el alfa-cetoglutarato, que en este caso tiene 5 carbonos. Es decir, en este caso se va a producir una descarboxilación. Luego, el alfa-cetoglutarato se va a convertir en succinilcoenzima A. La molécula alfa-cetoglutarato de 5 carbonos va a perder un CO2 y esto se va a producir gracias a la acción de la enzima complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y como la palabra dice complejo, quiere decir que es una superenzima también muy parecida a la piruvato deshidrogenasa que vimos hace un momento, la cual va a degradar el alfa-cetoglutarato hacia succinilcoenzima A. En la reacción también se libera o se obtiene un NADH, producto de la pérdida de una molécula de hidrógeno. Entonces, este NADH también va a tener la cualidad de dirigirse hacia la cadena respiratoria para obtener 3 ATPs. En la parte inferior, aquí les menciono las vitaminas que intervienen en la reacción del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entre las principales tenemos el lipoato, la niacina, la flavina
y la coenzima que viene de la vitamina ácido pantoténico, que es la vitamina B5. Luego, una vez que hemos formado la succinilcoenzima de 4 carbonos, esta se va a convertir en succinato por acción de una enzima succinato-tiosinasa. En esta reacción, un ADP que se encuentra en la matriz mitocondrial se va a unir a un fósforo inorgánico para formar una molécula energética que es el ATP. Entonces, podemos decir que en este paso se va a formar o se va a producir una fosforilación a nivel de sustrato, que quiere decir formar una molécula directamente de ATP. Luego tenemos que el succinato de 4 carbonos se va a convertir en fumarato de 4 carbonos por acción de la enzima succinato deshidrogenasa. Este paso es muy importante porque es el único lugar del ciclo de Krebs en que ya no se va a reducir un NAD, sino en este caso se va a reducir un FAT. Un FAT oxidado se va a reducir en un FAT-H, y el cual, el FAT, cuando va a la cadena respiratoria, va a producir 2 ATPs. Entonces es muy probable que le pregunten cuál es el lugar o qué enzima es la que cataliza la función o la formación de un FAT-H. Ustedes responderán succinato deshidrogenasa. Luego tenemos que el fumarato formado previamente se va a convertir en malato. Esta reacción es catalizada por una enzima llamada fumarasa, en el cual va a haber una hidratación de la reacción. Luego, el malato se va a convertir en oxalacetato, de 4 carbonos, el cual va a ser, cuya reacción va a ser catalizada por la enzima malato deshidrogenasa. Y como toda deshidrogenasa, va a liberar una molécula de hidrógeno, el cual va a ser tomado por un NAD oxidado para luego reducirse y formar un NADH, que de igual manera va a tener la cualidad de formar 3 moléculas de ATPs cuando se dirija a la cadena respiratoria de la mitocondria. Entonces, si nos damos cuenta, habíamos empezado con el oxalacetato, que se juntaba con la acetilcoenzima A para formar citrato, y luego se da toda la vuelta del ciclo de Krebs para volver a formar oxalacetato. Y al igual que la glicólisis, aquí se ha resaltado las enzimas que van a regular el ciclo de Krebs, es decir, aquellas enzimas en las cuales se gasta energía o se obtiene energía y que por esa causa son prácticamente unidireccionales, y la única forma de revertirlas sería utilizando vías alternas. Ahora veamos el balance calórico del ciclo de Krebs, que básicamente también se refiere a contar cuántas moléculas de ATP y cuántos NADs y cuántos FATs hemos obtenido en el ciclo. Pues bien, veamos que en el ciclo de Krebs, en primer lugar, no hemos mencionado ninguna fase de inversión de energía, lo que nos quiere decir que este es un buen negocio hacer el ciclo de Krebs, es decir, sin invertir nada de energía vamos a obtener moléculas energéticas. En primer lugar, contemos las moléculas de ATP que obtenemos y vamos a ver en esta reacción que en la succinato-tionasa se obtiene una molécula de ATP. Luego veamos el único lugar donde se formaba un FAT-H, que era por acción de la succinato deshidrogenasa. Y finalmente veamos las enzimas que han producido un NADH, ya sea la malato deshidrogenasa, la isocitrato deshidrogenasa y el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es decir, en esta diapositiva está representado o está resaltado de color rojo aquellas enzimas, que van a obtener moléculas energéticas, ya sea como ATP o como precursores de ATP en forma de NADH o FAT-H. Haciendo un resumen del balance calórico y de las enzimas ya mencionadas, podemos hacer el cálculo que se obtiene de cada enzima. Sin embargo, debemos recordar lo siguiente, que habíamos dicho
que a partir de una molécula de glucosa se obtenía 2 piruvatos. Por lo tanto, esos 2 piruvatos van a ser convertidos en 2 acetilcoenzima A, y por lo tanto, de manera paralela, esos acetilcoenzima A van a ingresar a cada uno a un ciclo de Krebs. De tal forma que lo que se obtiene en un ciclo de Krebs, si lo multiplicamos por 2, vamos a obtener el total de ganancia a partir del catabolismo de una molécula de glucosa. Y veamos lo siguiente, que si tenemos dos NADs obtenidos a partir de la isocitrato de deshidrogenasa, significa que hemos obtenido 6 ATPs. Si vemos que ha ocurrido una fosforilación a nivel de sustrato, pero como se da de manera paralela, porque ocurren 2 ciclos de Krebs de manera paralela, tenemos 2 ATPs. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando hacemos la suma, podemos decir que contando el ciclo de Krebs y contando a la piruvato de deshidrogenasa, vamos a obtener un total de 30 ATPs. Sin embargo, deben tener cuidado, porque en la facultad no consideran a la piruvato de deshidrogenasa como parte del ciclo de Krebs. Sin embargo, en el libro de bioquímica de Harper sí lo consideran. Por lo tanto, tengan en consideración lo que se dice en la facultad, en la cual no consideran a la piruvato de deshidrogenasa como parte del ciclo de Krebs. Entonces, solo considerarían a las enzimas restantes, que si se hace la suma, obtienen 12 ATPs por cada ciclo de Krebs, pero como la reacción se da de forma paralela, esto se duplicaría, es decir, tendríamos 24 ATPs. Y luego, para terminar, estas son las vitaminas que participan en el ciclo de Krebs. Tenemos la riboflavina, que va a ser formada por el succinato de deshidrogenasa, la niacina, que corresponde a la vitamina B2, la tiamina, que corresponde a la vitamina B1, y el ácido pantoténico, que va a aportar la coenzima A para formar acetilcoenzima A o succinilcoenzima A. El ácido pantoténico corresponde a la vitamina B5. Y eso sería todo, muchachos. Gracias.